cargada, a ver si se las comparto hoy. Y bueno, tengo pendiente subirles, creo que son dos sesiones que no les he subido en plataforma. Vale, entonces ya le di grabar, ya tiene, ya le está solicitando el permiso. Y en este momento entonces les voy a compartir mi pantalla para iniciar con el tema de hoy, el tema que iniciamos la clase anterior. Ya estamos en la unidad 2 y estamos hablando de la milpa, ¿no? Como espacio biocultural y también en cuanto al manejo del monte, que es una actividad importante eh, porque representa un manejo de la selva maya, un espacio que se limpia, ya vimos todo el proceso que se hace antes de establecer la milpa y también que intervienen diferentes ritos y ceremonias para pedir el permiso o para agradecer por ese espacio que se va a establecer, ¿sí? Y comenzamos a hablar de las especies que se cultivan dentro de la milpa y también su importancia en la cultura alimenticia y conocer parte de lo que es el manejo que se le da a estas especies, ¿no? Dijimos que el maíz, pues no, la milpa no solamente es un espacio donde se establece el maíz, sino que es un espacio donde convergen diferentes variedades, diferentes cultivares y diferentes especies de plantas. Acá como referencia solamente tenemos algunas, las más importantes, las que abundan en la milpa. Sin embargo, hay más de 56 especies registradas en la milpa. Algunas especies que son cultivadas y otras que son toleradas en el área, es decir, que son plantas silvestres que salen, pero que están dentro de este sistema milpa y que es aprovechado por el hombre, ¿no? Como planta forrajera, como leña, como planta medicinal o como planta que da floración o que produce néctar eh, para actividades de la apicultura, ¿no? En la apicultura también está muy relacionado con la milpa maya, sobre todo con la fase de sucesión, cuando pasan los 3, 4 años y la milpa se abandona, pues hay especies que comienzan a emerger ahí, especies pioneras que son ricas en néctar y que alimentan a las abejas que en ese momento se está cultivando, ¿no? También hablábamos de algunas especies que son sembradas para atraer algunos animales de caza, como por ejemplo la calabaza, los cibes, los frijoles, que son sembrados en la milpa, en un espacio que se le llama el Pachpacal. Pues esos son, se les llama cultivos trampa para atraer al venado, al jabalí que buscan esos frutos para comer y pues ser cazados en la milpa, ¿no? Los que están trabajando cacería del venado, creo que esta parte igual me pareció que lo integraron en su trabajo, la milpa trampa, con especies de importancia alimenticia para el venado y que entran para comer. Entonces vemos una gran diversidad en cuanto a las especies que son sembradas y consumidas en la cultura maya, ¿no? Hablábamos de las 3 razas de maíz, 6 razas de frijol o bul y 8 variedades de calabaza, ¿sí? En cuanto a cuando nosotros revisamos un texto que habla sobre la milpa, siempre vamos a ver referenciado la palabra, la tríada mesoamericana. Y la tríada mesoamericana, pues es el maíz, es el frijol y son las calabazas. Pero son diferentes razas y cultivares que se establecen. Tan solo de maíz son 16 variedades locales que podemos encontrar. Dijimos que tenemos de ciclo corto, de ciclo intermedio y de ciclo largo, y que se van sembrando dependiendo de las características del suelo, de la precipitación, de las predicciones de precipitación. El Shopin es una actividad puntual que algunas comunidades indígenas todavía llevan y hacen un pronóstico de cómo va a estar la temporada de lluvia y ya planean el cultivo de la milpa de acuerdo a las variedades que se tienen. Por ejemplo, si los pronósticos de lluvia son tempranas en el mes de mayo, pues primero se siembran las variedades de ciclo corto, que en este caso pues sería el maíz naltel, ¿no? Que tarda mes y medio a dar.
Si las lluvias estarán llegando en el mes de junio, julio, se siembran las variedades de ciclo intermedio, que es el silvacal. Y si son todavía más tardadas en el mes de septiembre, julio, septiembre, entonces se siembran esas variedades, aunque es común ver que en la milpa se mezclan estas tres variedades en la siembra, ¿no? Y lo mismo pasa con las calabazas. Acá vemos varias diversidad de calabazas, que esto más adelante lo vamos a ver algunas características puntuales, ¿sí? Entonces, esto es lo que es la milpa, pero también hay un espacio en la milpa de donde se cultivan estas especies, el frijol, la calabaza, el maíz, el camote, el hipomea batata, pero en la parte de atrás, donde hay unos suelos cáncaves, suelos arcillosos, suelos ricos en materia orgánica, a ese espacio de la milpa se le llama pacal, lo que significa detrás de lo que es la milpa, ¿no? Es un área donde no vamos a ver cultivado maíz, no vamos a ver cultivado calabaza y tampoco frijol. Es un área donde se establecen hortalizas de importancia, y que por el tipo de suelo y las condiciones de manejo que se le da, pues puede ser posible el cultivo, ¿no? Entre los cuales encontramos los tomates. Acá vemos algunos tomates, generalmente son tomates criollos, no son esos tomates tipo saladet que encontramos en los mercados, son los tomates conocidos como rosapac, que es un tomate redondo, que es parecido como una calabaza porque tiene lóculos también, o conocidos también como tomate de milpa, ¿no? Encontramos también la sandía, muchas veces cultivado en el Pacal, y esta sandía, pues también es la sandía criolla. Generalmente es una sandía grande, roja, la conocen como chaipach en maya, que quiere decir que el epidermis es de color la cáscara, es de color blanco con estrías verdes, lo que tiene, y por eso dicen chaipach, ¿sí? Y encontramos también chiles, en este caso 9 variedades de chile, el famoso ic, eh, y en este sistema se sembraba el chile que se ocupa para hacer el relleno negro. Este chile le llaman el chile chagua o el chile país, y es un chile verde tipo alargado. No sé si conocen el chile de árbol, el que actualmente se utiliza para recado negro. Es muy parecido, solamente que es más pequeño, es más delgado en cuanto a lo largo que es, y tiene un sabor muy, muy exquisito, ¿no? Cuando el chile está en condición en verde, el fruto, todavía no madura, pues es muy utilizado para tomar, para comerlo junto con el pozole. Generalmente se siembran estas especies porque después de trabajar en la milpa, pues el campesino o el grupo de personas que trabajaron se sientan en la sombra de un árbol, preparan su pozole para tomar y cosechan los chiles para acompañar la bebida del pozole, ¿no? Si hay algún melón, alguna sandía, pues también se consume ahí. Entonces les hablo de la historia de este chile porque es un chile que ya está casi perdiéndose, ya muy pocos productores la siembran, pero de ahí nace la receta del relleno negro de este chile. Cuando el chile ya maduró, este chile chagua ya maduró, se convierte en un color naranja rojo, se cosecha y se pone a secar en el sol. Luego de haberse secado, se tuesta, se muele y se hace la pasta. La receta original de relleno negro sale de este chile y es la verdad que es un sabor muy exquisito. Es un sabor no comparado con el recado rojo, con el recado negro que se vende hoy para el relleno negro. Y creo que si nosotros buscamos favorecer la parte económica en este sistema Milpa para que se siga desarrollando, porque ya vimos que está la parte también cultural, la parte social que intervienen aquí, pues es muy importante rescatar esos cultivos, buscarles, darles valor agregado, incluirlos otra vez en la dieta culinaria, que eso es muy importante, ¿sí? Entonces, el relleno negro hoy en día pues se hace con el chile de árbol, la que viene de Puebla, de Oaxaca, pero el sabor cambia, ya no es lo mismo. Hay gente que dice, no, este relleno negro no sabe a nada, ¿no? Porque el recado, el chile, el recado principal, que es el chile, pues no tiene esas condiciones que tenía antes, ¿no?
Y así podemos encontrar algunas variedades que se siembran ahí, que son variedades locales, adaptadas a las condiciones de suelo y de manejo del productor. Encontramos 7 raíces, tubérculos, los que son el camote. El camote es una especie también cultivada en la milpa y también atrae mucho al venado. Donde hay cultivo de camote en la milpa, siempre vamos a ver que el venado llega a comer ahí, ¿sí? El camote entra en la milpa, es traído de África, si no me equivoco, del continente africano. Los milperos los siembran como un cultivo trampa para impedir que los animales que vienen del monte pues entren a comer el maíz o la calabaza. Se sembraban para que ellos comieran ahí y que no entraran directamente en la milpa. A eso se le llama el cultivo trampa. Lo mismo que el melón país, que es un melón grande, es un melón muy oloroso. Muchas de las plagas y de las enfermedades que entran en los cultivos de calabaza dentro del maíz, pues son atraídos por el melón y esto impide que se vayan directamente a la milpa, ¿no? Y ocasionen ese daño. Entonces vean cómo acá hay un sentido de manejo del monte, del manejo de la diversidad y también sin impactar tanto los recursos naturales que están siendo afectados al trabajar la milpa. Entonces está el camote, hay de diferentes colores, está el blanco, el morado, el rojo, el amarillo, que son muy apreciados también y que generalmente estos no requieren ningún tipo de manejo más que sembrarlo en los primeros días, deshiervar para que no crezca la hierba y que compita con él. Y solito va creciendo si caen las lluvias de manera adecuada, ¿no? No tiene plagas, no, bueno, hasta el momento no tenía plagas. Y cuando llega el momento de la cosecha, pues el campesino va a cosechar, ¿no? Sin haber hecho mucho esfuerzo para el manejo. 7 variedades de tomate, como ya dijimos, de sandía, de melón y de pepino. Entonces, esta área se le conoce como el Pachpacal y eso significa detrás de la milpa que se siembra. Entonces, acá hay un manejo todavía más intensivo de lo que viene siendo la milpa. Eh, que entonces, una vez establecidos los cultivos, ya delimitado la milpa y el pachpacal, sembrado el maíz, sembrado las especies que se van a cultivar, ya con las primeras lluvias también que han caído, entonces vienen las labores culturales que se hacen en la milpa. Y una de ellas es la resiembra del maíz, ¿sí? Cuando ya cayeron las primeras lluvias y se ha hecho la siembra, dijimos que el maíz no se siembra solo, se siembra junto con la calabaza y con el frijol, con una herramienta que se le conoce el shul o el bastón sembrador. Se van haciendo los huecos y ahí se depositan las semillas. Dijimos que también en el caso del maíz se ponen entre 4 a 5 semillas. Y esto es porque el campesino sabe que en algún momento pues va a alimentar a un pajarito o va a alimentar a una hormiga, va a comérselo algún roedor que llega allí. Y pues van a quedar 2 o 3 plantitas de las 5 semillas que quedó, aunque hay momentos en la cual pues se comen toda las 5 semillas y ya no hay germinación y a eso se le llama la resiembra, ¿no? El campesino camina en su milpa y ve, por ejemplo, dónde no salió el maíz o si se lo comieron y vuelve a sembrar, entonces ese es el Juvenpak, que significa resembrar la milpa. Eh, hay una historia muy bonita escrita en el Popol Vuh, donde se menciona de por qué el campesino tiene este pensamiento de que tiene que sembrar para los hermanos animales, a los Yumbal Cheop, ¿sí? Que dice que en una ocasión, los primeros pobladores eh, que estuvieron aquí en la península de Yucatán, la pareja tuvo entre 3 hijos. Había un hijo pequeño, a la cual le llaman el Shtup. El Shtup significa, es una palabra maya que significa el último en nacer, ¿no? El más pequeño de toda la familia. Y los 2 hermanos que habían nacido antes, pues le hacían mucho bullying al más chico, ¿sí? Siempre lo mandaban a hacer las cosas, siempre a él lo llevaban a trabajar, él le servía a los hermanos mayores y era muy maltratado. Entonces dicen que en un momento este Shtup
pues le pide a los Yuntzilop, a los dioses del monte, que le dé bondades, que le atribuya de diferentes, eh, sí, bondades, ¿no? Que pueda tener algunas bondades ahí en cuanto a ello. Entonces le dan bondades, por ejemplo, para que trepe los montes, en la cual, por ejemplo, le dice, necesito trepar los montes para cosechar los mejores árboles y comerlo, y que mis hermanos no se burlen de mí, ¿no? Y entonces el jaguar le dice, bueno, yo te doy mis garras para que subas en el árbol y puedas cosechar, ¿sí? Necesito la inteligencia para poder hacer frente a este maltrato que me hacen mis hermanos. Y la serpiente pues le dice, sí, yo te doy mis habilidades para que tengas eso, ¿no? Entonces hay un mundo de animales que convergen ahí y que le dan algunas bondades. Y entre ellos pues también está la bondad de poder hacer ceras, muñecos vivos que puedan cobrar vida, ¿no? De ahí nacen también los aluches. Entonces cuenta la historia de que le dieron esas bondades por los dioses, y él recolectó unas semillas, dice que es de algodón, pero el algodón que tenemos aquí pues es el que viene de la ceiba, ¿no? Conocen el fruto de la ceiba que es grande y ahorita incluso hay frutos verdes. Cuando ya avanza la temporada de sequía en el mes de marzo, finales de marzo, abril, ese fruto se abre y suelta el algodón. Entonces mencionan que él recolectó esas semillas de la ceiba y las tiró. Germinó una enorme planta de la cual dio hábitat a muchas avispas, a muchas especies de abejas que producían ahí la miel, ¿no? Entonces los hermanos suben a cosechar la miel y pues nuevamente, no, a él no lo dejen subir, aunque tenía esas bondades de escalar, subir y poder comer, pues esos hermanos eran egoístas y no lo dejaban. Y le tiraban la cera, después de haber chupado la miel, toda la cera, pues se la tiraban a él. Y empezó a hacer unos muñequitos ahí. Ahí se habla de que se hizo a la tusa, la famosa la tusa, con la cera que le caía, y le puso unos dientes de carrizo el carrizo es una planta muy resistente, muy dura. Entonces este animal cobra vida y se come la raíz de este árbol de ceiba donde estaban los hermanos y cae ese árbol de tal forma que mata a los hermanos que estaban hasta en la parte de arriba. Llega a su casa y la mamá le pregunta, oye, ¿qué pasó con tus hermanos? Y él dice, bueno, sufrieron un accidente y murieron. Y la mamá pues comienza a llorar, ¿no? Y le pide, pues no sé cómo le vas a hacer, pero necesito de vuelta a tus hermanos aquí. Entonces él va al monte y le pide a los dioses que regresen a los hermanos. Y le dice, no te lo podemos regresar, pero en vez de ello hay muchos animales que te puedes llevar, que son parte, que emergieron del cuerpo de tus hermanos, ¿no? Animales que emergen del cuerpo de tus hermanos que ya están muertos y llévatelos a tu casa, que esos son tus hermanos, dirá tu mamá. Entonces él llega con los animales del monte, arriándolos a la casa, y le dice a la mamá que son los animales. Por eso ya está el Yum Bal Cheob, ¿no? Que somos hermanos, o el Alak Bal Cheob, que somos hermanos animales. Y entonces estos hermanos animales, pues los lleva ahí en la casa y los encierran en un corral. Muchos de ellos escaparon, se fueron al monte y otros se quedaron en la casa, en el corral, y esos que se quedaron en el corral, pues son los animales domésticos que hoy en día conocemos, el perro, las gallinas y otros animales que quedaron ahí, y los que escaparon son los animales salvajes, es la creación de los animales salvajes. Sí, entonces, pues la mamá le dice, bueno, se escaparon la mayoría de los animales, de los Alak Bal Cheob, que son parte de tus hermanos, pues como castigo tendrás que hacer una milpa para que ellos coman, ¿no? Y entonces ahí nace este sentido de que se hace la milpa no solamente para comer, para que coma el humano, sino que también para que coman esos hermanos animales de Shtup, ¿sí? Entonces, esta historia se la resumí, pero está muy, muy bonita y habla sobre esa cosmovisión que hay en la creación de los animales. La pueden encontrar en un fragmento de Popol Vuh, de la creación del hombre, ¿no? ¿Sí?
Entonces, por eso explica de que la milpa, el campesino no ve a los animales como una plaga, los ve como hermanos que necesitan comer también de esa milpa y por eso se siembran bastante semillas para que pueda haber para todos, ¿no? Que coman todos, ¿sí? Bueno, después de la resiembra que dijimos que es el Juvenpack, viene el deshiervo. Si es milpa de primer año, va a haber muy pocas hierbas creciendo entre la milpa. Generalmente, cuando las plantas ya están desarrolladas de maíz, tienen como 30 hasta 1 metro de altura, y ya cayeron las lluvias intensas, pues algunas semillas de arbences comienzan a crecer y entonces el campesino junto con su familia o con sus vecinos organizan el deshiervo dentro de la milpa, que son manchones de hierbas que van creciendo, no está tan abundante, y se puede quitar de raíz, ¿sí? A eso se llama el pakshiu, deshiervar las hierbas. Cuando la milpa es de segundo año, ya es muy complicado controlar las hierbas, deshiervándolas, quitándolos de raíz porque el banco de semillas, el viento, el IC, ha traído nuevas semillas a la milpa y están emergiendo gran cantidad de hierbas. Entonces ya el deshiervo es muy complicado y muy tardado y se hace el chapeo, que es lo que vemos en esa segunda imagen, que es cortar las hierbas en el tronco, ¿no? No hacer una deshierva, que el chapeo es mucho más rápido que un deshiervo. Aquí vemos que esta coa está entrando en el suelo y está jalando la raíz para romperla. Y aquí vemos que es un chapeo en la cual se está cortando los tallos de las plantas que van creciendo ahí, ¿sí? Y cuando es una milpa de segundo año, pues se hacen por lo menos 2 chapeos. Cuando es una milpa ya de tercer año, entonces se hacen 3 o 4 y eso es un indicador de que es mucho trabajo, que hay que dejar descansar el suelo y comenzar otro desmonte para establecer la milpa, ¿sí? Después de ello, pues viene la dobla del maíz, a la cual en el mes de octubre, noviembre, los maíces ya crecieron y ya dieron sus mazorcas y se doblan a lo que se le conoce como el watts, que es el doblar la planta, no quebrarla por completo, no quitarla, pero sí doblarla. Y esto es porque las mazorcas, si están expuestas, pues muchos de los animales van a llegar a comer de ella. Pero al momento de doblarla, pues ya queda boca abajo y ya se resguardó en la misma planta del maíz. Y aparte que le va a dar espacio al frijol para que crezca sobre el maíz y cubra a esa mazorca y que los animales del monte pues no se lo estén comiendo, ¿no? O que le dejen por lo menos cosecha al productor, ¿sí? Entonces, ese es el watts de la milpa, la doblada del maíz. Y cuando es para consumo, pues se cosecha con toda y brácteas, con toda y cáscara. Cuando se va a dejar para siembra, para semilla para el próximo año, entonces se deja con toda y bráctea cuando se cosecha, con toda la cascarita que la cubre para impedir que algunas plagas afecten al grano, ¿no? Luego viene el manejo de plagas, el PACAL, que significa IC, significa vientos malos que afectan al cultivo de la milpa. Por eso vemos que en maya no existe una palabra que se llame plaga, ¿no? Sino que le dicen, se lo atribuyen a los vientos malos, que es el ICPACAL, que significa vientos malos que enferman a las plantas, ¿sí? Algunas plagas que pueden haber allá, pues son varias que podemos encontrar ahí, ¿no? Que entonces está también el manejo de el hodge, que significa la cosecha, ¿sí? De algunas especies de vegetación. ¿Ok? Luego tenemos el barbecho, que es cuando se deja se abandona el maíz, en este caso se abandona el cultivo del maíz, de la milpa, y se deja que la planta nuevamente se rejuvenezca, que comience otra vez el proceso de regeneración del monte. Y como les dije, aquí todavía se aprovecha, ¿no? Seguramente el maíz que quedó ahí
pues se va a colectar algunas semillas de calabaza que quedaron ahí, que con las lluvias crecieron otras, pues se va a buscar la calabaza, se pone muchas veces el apiario, porque hay especies ricas en néctar que vamos a aprovechar ahí. Y aparte es como una zona de caza donde llega el venado, el jabalí, el jalep, el pisot, el quitam, que llegan a comer ahí y el campesino pues lo espía para cazarlos, ¿no? Y llevarlos para comer. Entonces, esos también son actividades muy marcadas en la milpa y depende de si es una milpa de primero, de segundo, de tercer año, esas actividades que se van realizando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario que tengan? No, profesor. Profe, Dime. disculpe, yo acabo de entrar, es que no tenía Ujú. internet y no podía Ok, entrar. ok, Acabo de poder entrar. perfecto. Muy bien. De todas formas, se grabó la primera sesión de la clase, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Yo, profe, sobre Adelante. la primera parte de la Ujú, agrodiversidad de la milpa maya, había comentado ujú. que pues el conjunto del maíz, del frijol y la calabaza le decían de una forma, era la triada, pero ¿cómo se llamaba la triada qué? La tríada mesoamericana. Es la triada Cuando mesoamericana. leamos, Ok. y cuando leamos algún libro o algo que hable de la cultura maya, vamos a encontrar siempre hablando de la tríada mesoamericana. Esto de la tríada, pues es el frijol, la calabaza y el maíz, ¿sí? A eso se refiere. Oh, ¿Ok? perfecto, gracias. ¿No de qué? Permítame, voy a contestar una llamada urgente y ahorita me con... Muy bien, estoy ya de vuelta con ustedes y continuamos con la presentación. Entonces, Aldair, a eso se refiere, ¿no? Cuando se menciona en algunos textos que revisamos de la milpa, de la tríada mesoamericana, porque en la parte de Mesoamérica que abarca el centro de nuestro país, todo el sur sureste, hasta Honduras, Guatemala, Belice, una parte de Nicaragua y de Costa Rica, pues se le conoce como el área mesoamericana, donde estuvieron asentadas diferentes culturas indígenas y que su alimentación pues estaba basada en el maíz, en el frijol y en la calabaza. Entonces, por eso es que viene ese nombre de la triada mesoamericana. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna Muchas otra gracias, pregunta profe. más? No, de nada, Aldair. Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar. Aquí vemos algunos de los animales que hoy en día ya esa cosmovisión de que son Alak, Balcheop, que son hermanos animales, pues han cambiado, ¿no? Porque se han vuelto ahorita sí una plaga muy fuerte en el cultivo de la milpa. Y esto también pues explica de que hemos invadido cada vez más su hábitat, su territorio, de que los montes hoy en día también ya no son ocupados en superficies grandes para establecer la milpa,
sino para otras actividades empresariales, para construcciones, para carreteras, para vías. Entonces se ha fragmentado el hábitat de esos animales. eh, Se han vendido terrenos en casi todas las comunidades, de tal forma que nos estamos quedando sin vegetación, sin monte, sin selva, ¿no? Y pues esos animales ya no encuentran comida en los montes y también la afectación en cuanto al cambio climático. Si nosotros sufrimos del calor, ahora que comienzan las temperaturas altas, pues los animales también y la escasez de agua, pues igual, y eso hace que se metan en algunos pueblos, en algunas comunidades a buscar agua, que entren a la milpa para comer. Por ejemplo, el maíz, pues tiene gran cantidad de eh, bueno, Buenos días. dígame, buenos días. Muy bien, disculpen nuevamente, es un problema acá comunitario que me están avisando, pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Hablábamos de esos animales que se han vuelto plaga y que pueden provocar, igual que la milpa o el maíz, se pierda. Cada día más el cambio climático afecta a las temporadas de lluvia y hace menos posible el cultivo de la milpa. Y si se da, pues también los animales que ahora llegan a comer de esa milpa, ¿no? Entonces, algunos que se han nombrado, hay una tesis muy completa, muy bonita, muy bien trabajada en cuanto a las plagas de la milpa, que es de un chico que se graduó como agroecólogo, es licenciado en agroecología. Es la tesis de Heider Puck, creo que se llama, o si alguien lo quiere revisar. Y entonces él enlista este listado tanto de mamíferos, de aves, de algunas enfermedades que afectan a la milpa, pero también lo relaciona con la parte cosmogónica de cómo lo ve el campesino y qué estrategias de manejo está implementando para ello, ¿no? Entonces acá estos son algunos fragmentos que saqué de la tesis. Nos habla del culub o el mapache, que es este animalito que estamos viendo aquí, que cuando el maíz se le dice que está en estado lechoso, pues este animalito entra, se sube hasta la planta de maíz, la quiebra y se come la mazorca. Lo malo que viene en manada, y la manada de ellos pues son grandes, ¿no? Son como de 10, 15 animales, y en una noche pues pueden comer mucho maíz tierno que se tiene, ¿no? Otro animal es la tusa, el baj, que también este no come lo que es el grano del maíz, pero sí come las raíces del maíz, del camote, de la calabaza, y ocasiona daños también. Si está la semilla, también se come la semilla, ¿no? El jabalí, el famoso pecarí de collar que vemos aquí, que también es otro animalito que llega para comer. Y este come el grano, puede ser el grano tierno como el que vemos aquí, o también puede ser el grano ya seco, cuando el campesino hizo la dobla del maíz y descubre una milpa. Estos también andan en manada y son muy agresivos, ¿eh? Acá hay un macho alfa que es dominante de esa manada
y que viene con un grupo de hembras con cría y se mete a comer la milpa que se encuentra ahí, ¿sí? Tenemos en otro lado, tenemos a las aves que también se han vuelto cada vez más animales que dañan la milpa, ¿no? Vemos la urraca, urraca, el chel, este pájaro que vemos acá, que es muy bonito, color azul con un pecho negro y la cabeza negra, el pico la tiene de color amarillo, que incluso esos ya se meten en las ciudades porque ya no tienen dónde estar monte o ha sido fragmentado. Muchos de ellos ya entran en los solares, entran en los montes, entran incluso en la ciudad donde hay árboles, hay vegetación, andan buscando qué comer y comen maíz, pero también se comen muchas frutas, por ejemplo, el mango, eh, la, el plátano, el cayomito que ahora comienza, pues igual se meten a comer ahí, ¿no? Tenemos al chojot, o también conocido como el pájaro carpintero, que es este que vemos acá, que también es bueno, es otra plaga que es del maíz, ¿no? Y que anteriormente pues no eran plaga, tenían alimento en el monte, comían de ahí, pues hoy ya no hay ese hábitat, ¿no? Y por último tenemos al cau, que es es este pájaro negro que abunda mucho, ¿no? Lo vemos incluso hasta en la plaza grande que se anda peleando con las palomas y come también el maíz, solamente que él come cuando recién se sembró la milpa. Cuando comienza a emerger la plantita de maíz, tiene sus primeras hojitas, él viene y arranca ese maíz y todavía queda el grano que comienza a formar la raíz y la planta y se come el grano que queda de la raíz, ¿no? Entonces son algunas plagas importantes en el cultivo de la milpa. Y acá enlistamos algunos bueno, están sus nombres comunes, su nombre maya, el nombre común en español, y qué daño ocasiona a la milpa, en qué etapa se da ese daño que ocasionan, ¿sí? Vemos que también el venado lo citan aquí, el quej, el yuc-quej, que es el venadito yucateco, que también lo ponen como una plaga, como el maíz tierno, ¿no? Entonces vean esa gran cantidad de animales que llegan a comer en la milpa, que hoy en día pues ya son plaga y que anteriormente llegaban, pero no hacían tanto daño como hoy, ¿no? Y vemos algunas enfermedades también registradas en nombre en maya. Y como dijimos que está muy relacionado con los vientos calientes, los vientos fríos, los vientos que vienen del norte, del este, del oriente, del poniente y que se le atribuyen que las plantas se enfermen, ¿sí? Entonces tenemos el sac oil, que significa hoja blanca, son manchas blancas, los síntomas que podemos ver en la planta de maíz, pues son las hojas blancas que le salen a las plantas de maíz, ocasionadas por la lluvia de granizo. Estas aguas provienen de cenotes frescos, ¿no? Esta relación también que hay entre el contorno de donde se pone la milpa, ¿sí? Entonces dicen que las lluvias que caen, por ejemplo, en abril, a pesar de que haya mucho calor, a veces llueve con granizo o llueve frío. Y esto lo atribuyen de que Chac jaló las aguas de los cenotes e hizo llover en la milpa, pero ocasionó este daño de que las hojas comiencen como a quemarse, ¿no? Comiencen a tener un daño de color blanco, blanquecino y aunque hoy en día pues sabemos que son hongos, que son bacterias que hacen la afectación, pero estaba muy señalado en cuanto al manejo de la milpa, no las enfermedades. El tojil, que son hojas quemadas, es un secamiento de las hojas que comienzan debajo y va hacia arriba, causada por las lluvias calientes que caen de día por pocos minutos y luego dejan caluroso el ambiente. Son esas lluvias, por ejemplo, que también en el mes de abril, de mayo, llueve al mediodía, está el sol caliente, pero hay una llovizna fina que cae. eh, y esa lluvia que cae, pues es caliente, ¿no? Genera
un microclima, un vapor en el cultivo de maíz y hace que esas hojas también se quemen, ¿no? Tenemos el sabacle, que significa que son manchas negras que le salen a las hojas, el tallo del maíz y la pudren. Proviene de lluvias calientes y saladas del norte. Entonces acá estamos hablando del Chamancán, que el Chamancán es el viento frío que viene del norte, ¿no? Y que choca con el aire caliente del sur, que es eh, el Chamancán, que es del norte, el Chiquinic, que es del sur, el Chiquinic que viene del sur, que son aires calientes que al momento de chocar, pues generan allá remolinos dentro de los cultivos y también ocasionan daño a las plantas, ¿no? Y el chacleil, que son una mancha roja de las hojas provocadas por las lluvias nocturnas, ciclónicas y saladas, porque provienen del mar, ¿sí? Entonces acá vean que lo interesante no es la descripción de qué hongo, qué bacteria es, sino de cómo lo ve el campesino desde su mirada cosmogónica y la relación que hay con con el manejo técnico y científico del maíz, ¿no? Entonces eso es algo importante, interesante, que surge de esta tesis de Heider y que habla de esas enfermedades que afectan hoy al día a la milpa y su manejo que se le da con respecto a ello, ¿no? Acá vemos un calendario de la milpa en la cual se hacen diferentes actividades dependiendo del mes de cultivo, de la época de cosecha, ¿no? Por ejemplo, bueno, de la época de cosecha que va de junio a marzo. Dice que el maíz naltel, que es de ciclo corto, generalmente se cosecha en junio y julio. En esos 2 meses vienen a cosecha. Se cosecha también la sandía, la calabaza, el pepino, el melón. En el mes de junio, julio, agosto hasta septiembre puede durar. Y el siquil de ciclo corto, que es la calabaza shkaita, la calabaza blanca, donde se cosecha el grano, la semilla de calabaza más grande, pues puede cosecharse prácticamente todo el año, ¿no? Y así podemos ver cómo lo que se quiere o lo que demostramos acá con este calendario es de que la milpa pues contribuyó a tener una seguridad y soberanía alimentaria de la gente de campo, ¿no? De la gente que vive en las zonas rurales. Porque si no había maíz para comer, pues había calabaza. Si no había calabaza, pues comienza la cosecha de frijol. Si se acaba la cosecha de frijol, pues están los tubérculos que vienen hasta el final, ¿no? La calabaza, algunos tubérculos silvestres también que se cosechan. Entonces, eso significa que había abundancia de alimento en las comunidades gracias a la milpa y que también esa actividad milpera, pues también dijimos que es un espacio biocultural donde se transmitían los conocimientos, los rituales que se hacen en la milpa maya y tenía esta parte cultural, ¿sí? Y bueno, además todo el conocimiento en cuanto al manejo de la milpa. Entonces vean la importancia que es este calendario en cuanto a la alimentación del milpero maya. Y por eso las comunidades que están muy arraigadas a este sistema, a este manejo del monte, de la milpa, pues aún la siguen practicando, aunque ya no cosechen prácticamente nada porque las plagas están, los depredadores, el jabalí, estos que vimos en la lista, el jalep, el pisot y otros animales más, pues se lo están comiendo, ¿no? Pero por lo menos pues hacen el intento de sembrar sus alimentos que ellos consumen. Además que eso está relacionado con la salud y la longevidad de los pueblos que se alimentan del maíz, que se alimentan de la milpa y también del solar, ¿no? No sé si ustedes todavía les viva a sus abuelitos, pero los abuelitos que trabajaban en el campo, que comían lo que cosechaban, que no tenía tantos pesticidas, nada de agroquímicos el proceso de cultivo, pues se comía sano, ¿no? Y la longevidad era mucho más, se hablaba de cerca de 90 hasta 100 años, y que hoy en día con el cambio del proceso de cultivo, con la entrada de los agroquímicos, pues vemos que ya los casos de enfermedades crónico-degenerativas, el cáncer y otras enfermedades, la diabetes, la obesidad,
pues es a causa de comer productos contaminados con agroquímicos y pesticidas que alteran todo este proceso metabólico y provocan enfermedades en la población. Y entonces ahora la longevidad pues está entre los 70, 80 años, ¿no? Y bueno, viviendo ahí con padecimientos de enfermedades, teniendo que estar tomando medicamentos. Cuando los abuelitos se enfermaban, pues solamente iban por hierbas y las tomaban, hacían sus preparados y ya estaban, se aliviaban con ello, ¿no? Y tenía más vida, más tiempo de vida, más esperanza de vida, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que implica el trabajo de la milpa, ¿no? Y bueno, si vemos esa diversidad también, que este es un trabajo que vamos a entregar todavía, la próxima semana les subo las instrucciones, pero aquí habla de todos los usos que se le daban a esa diversidad de la milpa, ¿no? Esos rituales, lo que se consumía, pues habían también diferentes guisos ancestrales que se preparaban y que eran muy nutritivos, que eran alimentos que proveían de macro y micronutrientes que requiere el cuerpo humano para crecer sano y saludable, ¿no? Por eso hoy en día se habla del plato de buen comer maya. No sé si alguien esté de nutrición aquí, pero se relaciona los alimentos cultivados en la milpa y en el solar con el plato del buen comer maya, ¿no? Entonces vemos, en el caso del maíz, pues vemos una gran diversidad de usos culinarios que se le da, desde las tortillas que comemos, los pimes, el iswag, no sé si conocen el iswag, es el maíz tierno que se cosecha. Aquí no hay un proceso de nixtamalización, se cosecha tierno, se pasa por un molino de mano, se prepara la masa y se puede cocer en un comal o también se puede freír y le ponen un poco de azúcar o miel de abeja para endulzarlo y es un alimento muy rico, ¿no? Se llama iswa. El abotonado, que es una tortilla, eso, el que ha ido por Valladolid, hay una cocina que todavía sirve este platillo ancestral que es una tortilla torteada, hecha a mano y que tiene, no sé cómo se le llame, pero yo lo conozco como ollejo, que se levanta, se divide en dos, cuando hay calor y le pasa la mano se abre. Entonces se abre ese orificio como la tortilla de los panuchos, ¿no? Tiene que abrirse para rellenarlo con frijol. Entonces, este en vez de rellenarlo con frijol, se le pone huevos en medio y se termina de cocer en el comal. Entonces, esos huevos abotonados con base tortilla, pues igual es muy rico, ¿no? Tenemos los atoles. Hay un trabajo hecho por una asociación civil en la cual rescata una gran cantidad de recetas de atole que incluso yo ni los conocía, ¿no? Conozco los más comunes, el atole dulce, el atole fermentado, el atole salado, pero todavía hay muchos más. Vemos, por ejemplo, el pozole, el pinole también que sale, que es un maíz tostado sin nixtamalizar y que luego se muele, se hace polvo y se toma como un agua fresca, ¿no? Que es el pinole. Está muy rico esa agua, ¿no? Y si hablamos de tamales, pues hay una gran cantidad también horneados, torteados, con diferentes ingredientes que van de la milpa, el espelón, la pepita, los pollos que se crían en el solar y que esos pollos eran alimentados con el maíz que viene de la milpa, con la calabaza que después de haberse sacado la semilla para vender, pues la calabaza ya dura, pues se le daba a los cerdos, a los pollos en el solar. Entonces hay todo ya un vínculo en cuanto al manejo de esos recursos y la alimentación, ¿no? Dulces que se hacen, la calabaza melada, la yuca, el macal, que se prepara ahí, los elotes sancochados, el pibirinal, el elote cocido en el carbón, algunos guisos como el chulibul, que es el chulibul, es este que estamos viendo aquí, que es el espelón tierno que se pone a cocer y cuando ya esté cocido se le agrega masa de maíz nuevo para espesar un poco y que al momento de servirse se le pone pepita molida, la pepita que se cosechó en la milpa, se le pone encima como lo vemos aquí
Se le puede agregar tomate de milpa y algunos le ponen carne frita, carne molida frita, y hay otros que le ponen huevo. La receta tradicional es de huevo, ¿no? Y es muy rico, me está dando carbohidratos, está dando proteínas. El carbohidrato pues lo da la masa, el agua de maíz, ¿no? La proteína lo da el frijol y minerales pues lo dan la pepita, el tomate y otros ingredientes que lleva. Y es una comida muy rica, es una comida ancestral. Se le conoce como el chulibul y que hoy en día por no cultivarse en la milpa porque este problema que está enfrentando, pues esos ingredientes ya no hay, ¿no? Incluso ni en la milpa, ni en el restaurante La Chaya Maya la sirven este platillo porque no existe el ingrediente, ¿no? Entonces, un proyecto que podría ser sustentable, pues es el rescate de esas variedades y englobarlos en cuanto a promover su consumo en los diferentes guisos, ¿no? Está el toxel, que es lo que vemos aquí, que también es un guiso tradicional, en la cual son los ibes tiernos, son frijoles tiernos, que se precocen con agua hirviendo, y luego después de que se hayan precocido, se les tira todo el agua, se mezcla con pepita molida, y también se le pica cilantro o cebollina, se mezcla muy bien y luego se le ponen unas piedras calientes a rojo vivo donde se estaba cociendo el caldo. Se buscan esas piedras planas, esas piedras que no se rompen fácilmente y las ponen debajo del fuego. Y esas piedras calientes, después de que se haya hecho esta mezcla, se le pone encima para deshidratarlas completamente. Se cubren eh, con una servilleta y en media hora ya están deshidratadas completamente y se come, es un guiso, es un manjar muy rico. Se llama toxel. Luego tenemos los jorochitos, que también son otro guiso, el bulik eken, que es lo que vemos aquí en este plato preparado. Entonces vean como que el bulik eken pues viene también con rábanos, con cilantro, con todos los ingredientes como debería de tener, ¿no? Y esto pues hay que promover el cultivo de esas variedades, de esas especies en la milpa, de ese manejo sustentable del monte para volver a tener esos alimentos, ¿no? ¿Sí? Los jorochitos es este que vemos acá, que es un caldo de calabaza con la flor de calabaza, que es un manjar también. La flor de calabaza se le agrega masas hechas en forma de tortilla al caldo y se terminan de cocer ahí. La flor de calabaza le da un sabor exquisito al caldo. Algunos le ponen mazorcas de maíz tiernas, hay otros que no. Le agregan a pasote para darle sabor al caldo y está muy rico esta comida, ¿no? ¿Sí? Entonces, hablábamos de que el del quinto momento ceremonial en la milpa, una vez que la milpa ya se cosechó, que se está haciendo este proceso de agradecimiento, el rito que sigue es el al cual se le llama primicia o también hanlicol, que es la comida de milpa, ¿no? En la cual pues se elabora un altar, es un altar elaborado puede ser dentro de la milpa o en el solar, y se ponen los frutos cosechados de la milpa. Generalmente las mazorcas de maíz, estas son mazorcas cocidas en el carbón. Está todavía la bráctea cubriéndola, pero cuando tú abres la bráctea, pues te encuentras con el maíz ya cocido en el carbón y está muy rico, ¿no? Se le pone sacap, se le pone algunas comidas, algunos pimes, algunos iswas que se ponen ahí para agradecer y celebrar, también es una celebración, celebrar la cosecha de esa milpa, ¿no? La abundancia que dio. Que hicieron posible los dioses, los Yontziló, para que hubiera ese alimento que se va a, a consumir, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el proceso de la milpa, ¿no? Y hablamos un poco del almacén. Acá es el Hodge, ya están quitando la mazorca
esta mazorca la llevan en el solar y hacen esa estructura que se llama el canché, donde colocan las mazorcas ahí, las que vamos a hacer para consumir en todo el año, se les quita la cáscara, la bráctea, y las que vamos a hacer para semilla, pues se les deja con todo y bráctea, ¿no? Y se acomodan acá, se almacenan, se les pone una sombrita con guano, y de ahí es donde se acude para cosechar. Acá es la tener seguridad alimentaria, ¿no? No se va a comprar maíz en el Conasupo o en el supermercado, sino que aquí se tiene para consumir, ¿no? Están las calabazas también ya cosechadas, está el frijol. Entonces había esa seguridad alimentaria en ese momento. Tenían un proceso de almacenamiento también del maíz. Muchas de las semillas que vamos a ser cultivadas en el próximo ciclo generalmente se ponían cerca de donde se cocían las comidas, cerca del fogón, porque el humo pues ahuyenta los bichos que pudieran llegar y afectar al grano que va a ser sembrado. Entonces, en algunas comunidades es común ver de que las semillas de maíz que van a servir para el siguiente ciclo productivo, pues están amarradas en la cocina cerca de donde están los humos del fogón para ahuyentar estos bichos que van a comerse, ¿no? El maíz. Y bueno, está el otro ritual que es el Hanlikol. En este ritual tiene una participación activa el Mem, quien hace entrega formal de las ofrendas a los dioses mayas como símbolo de agradecimiento por haber cuidado de la milpa. Es un ritual comunal en el que participan vecinos y la gente que apoya en la quema de la milpa, ¿no? Entonces acá igual se invita a la comunidad, a los vecinos, y muchos de ellos, si tuvieron buena cosecha de maíz, si tuvieron un pavito que creció con el maíz que se cosechó de la milpa, pues lo donan para que se haga este ritual. Es un ritual comunitario en la cual pues agradece por los alimentos que está dando la milpa, ¿no? Cuando todos los alimentos están dispuestos en la mesa sagrada, Chop, Sakap y los pencuches, el Jmen hace la entrega y agradece que haya permitido una cosecha abundante al interesado de la familia, porque le solicitan la santa protección y el santo favor de que en el futuro les vaya bien en su cosecha y en su milpa, ¿no? ¿Por qué la santa protección? Porque dicen, antes de comer los alimentos para que no nos haga mal, tiene que comer los dioses primero y luego comemos nosotros. Si comemos primero nosotros, pues nos puede enfermar, nos puede dar un mal aire, porque no fuimos agradecidos con los dioses que permitieron la cosecha de esa superficie, ¿no? Y bueno, hay rituales de transición también, que esto lo vamos a ver en la cultura, en el solar, ¿no? Por ejemplo, el Hetzmek, el Hanalpishan, el Tzokolbe, el Hetzlun, que son algunas ceremonias que tienen que ver también y que están relacionadas con el manejo de la milpa, con el manejo del monte, con el manejo del solar, que son importantes conocer en cuanto a este proceso de la cultura maya se tiene, ¿no? Ok, en conclusión, por la coexistencia entre los Yunzilú que controlan la naturaleza, era el factor común en la sociedad maya. Concibieron la agricultura como un espacio donde las deidades anímicas les brindaban el sustento y procuraron mantener una buena relación con ellos a través de la parte espiritual, ¿no? Por medio de las ceremonias que se hacían. Los relatos míticos de los abuelos, las prácticas de los rituales y el pase de estafeta a sus hijos, nietos, amigos y vecinos fueron la clave para mantener una identidad cultural, ¿no? Entonces esto también es importante y es lo que corre en riesgo de que se pierda si la milpa ya no va a ser cultivada. Ha sido nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad la milpa, como un sistema SIAP, pero pues hace unos días tuvimos una plática de Shokin en la Facultad de Veterinaria y un indígena maya, un colectivo que trabaja estos temas, pues decían de que pues esos recursos de nada sirve que se haya nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad si no llegan los apoyos al campesino para que siga trabajando la milpa. Los apoyos fluyen para las universidades que hacen investigación
y ellos son los que gestionan los recursos, hacen publicaciones, se enriquecen de ello, pero la parte medular, que son los campesinos, no se está atendiendo y no les está llegando ese recurso. Entonces hay que ser congruentes con lo que se hace y con lo que se dice. Esto es algo fundamental en el proceso de mantener esa identidad cultural en nuestro estado, ¿no? Vemos hoy en día que hemos saqueado el conocimiento de las comunidades con tal de enriquecernos o de hacer publicaciones o de tener un reconocimiento científico, cuando pues el beneficio comunitario pues no se está dando en ese aspecto, ¿no? ¿Sí? Bueno, dice, esta actividad no solo se le ha permitido subsistir físicamente, sino conservar un arraigo cultural fuerte, organización social y mantener abiertamente los rituales asociados a la religión nativa. Las presiones culturales y tecnológicas que se presenta actualmente en muchas comunidades indígenas están afectando su estilo étnico de percibir y apropiarse de sus recursos naturales. Asimismo, alteran sus ciclos culturales anuales y todo aquello que les permite mantener su identidad cultural y su continuidad a través de la transmisión de su conocimiento tradicional, ¿sí? Entonces, importante esta parte de reflexión que queda después de haber visto esta parte de la importancia de la milpa, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé, alguna pregunta, algún comentario que tengan. Si no, con eso ya estamos concluyendo la sesión de hoy. ¿Alguna reflexión? ¿Siguen ahí, jóvenes? Sí, profe, de mi parte no. Muy bien, perfecto. Muy bien, Julián. Bueno, si no tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran analizar, o todo está claro. Por mí todo bien. Ah, Todo muchas muy gracias, claro. Andrea. Igual por mi parte. Muy bien, muy bien, Julián y Vanessa. Entonces vamos a dejarlo aquí. Está la entrega del trabajo el sábado y la próxima semana ya debo de estarles subiendo la ADA, creo que es el 3 o el 4 creo, de esto que estamos relacionado con la parte culinaria, ¿sí? Y de ahí solamente nos queda pendiente creo que dos ADAs más en equipo y una actividad individual y el proyecto que tienen que entregar, ¿no? Entonces vamos bien avanzando en tiempo y en forma con las actividades. Les debo algunas calificaciones de los trabajos, pero voy a organizarme para que en esos días ya esté calificando todos los trabajos y que ya las tengan en plataforma. ¿Vale? Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, pues que tengan un bonito día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, Andrea. Hasta luego, Hasta profe. luego, maestro. Hasta Hasta luego, luego. Hasta luego, gracias. maestro. Que esté muy bien, que esté muy bien. Bueno. Hasta luego, profesor.